Hola, ¿qué tal? Te saluda George Fernández y hoy vamos a explicar el método de interpolación de Lagrange, la interpolación del método de Lagrange, y también vamos a aplicar el método de Newton, ¿sí? Pero eso lo vamos a aplicar lo vamos a explicar más adelante. Bien, pues cuando el método de Lagrange consiste en lo siguiente, pues nos dan una serie de puntos donde estos puntos inician en x0, y0 hasta xn, yn, y nos dice pues que mediante este método vamos a encontrar un polinomio que pase por los puntos que nos dan y de tal manera que pueda pasar justamente por todos ellos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de que tengamos solamente dos términos, nuestro polinomio va a ser una recta. Recordemos que el polinomio tiene un grado menor al número de términos. Para este caso he creído conveniente poner pues cuatro puntos como un ejemplo para saber que si tenemos 4 puntos, entonces vamos a tener un polinomio de grado 3. Y es así, lo que nos permite justamente este método es calcular ese polinomio que pasa justamente por esos puntos. Ahora, en qué consiste el método? Pues lo vamos a explicar con unos ejemplos para que se entienda de mejor manera. Lo que nos dice el método en sí es que para un polinomio de grado n vamos a tener una suma de polinomios que inicia en i igual a 0 hasta n, donde aquí tenemos que LI de x es igual a una productoria de j desde j igual a 0 hasta n, pero con la condición de que j sea diferente a i. Y pues eso es lo que vamos a verificar acá al momento de hacer los ejemplos. Bueno, para dos términos, como les mencioné, si tenemos dos puntos, vamos a saber de que el polinomio es de grado 1, porque como les mencioné, el grado es 1 menos que el número de términos. Y bueno, vamos a tener, como les mencioné también, la suma de polinomios. Entonces, como el polinomio es de grado 1, vamos a tener L0, L sub 0 de x por f de x sub 0 más L1 de x por f de x1. Pero L sub 0 es todos los x menos el x sub 0. O sea, vamos a restar todos los x menos los x sub 0, de acuerdo a la fórmula que les mostré anteriormente. Y bueno, la expresión quedaría de la siguiente forma: x menos x1 entre x0 menos x1 por el f de x sub 0. Y de la misma forma hacemos como acá el i es igual a 1, entonces vamos a restar todos los i menos los j, perdón, vamos a restar, claro, los j diferentes de i, ¿verdad? Entonces sería x menos x0, x1 menos x sub 0 por f de x1. Y bueno, para que se entienda con este ejemplo, pues estamos tomando dos puntos 2,4 y 5,6 y reemplazando en esta fórmula, ¿verdad? El x1 sería 5 entre 2, que es x sub 0 menos 5 por el f de x sub 0, que sería 4, más el x menos 2 entre el 5 menos 2 por el 6. De la misma forma hacemos, de la misma forma para el I1, nada más es reemplazar, como pueden ver, ¿no? Para este término que está un poco sencillo. Entonces, como les mencioné anteriormente, tenemos que el polinomio es de grado 1 y nos queda la siguiente expresión. Ahora, ¿cómo sabemos si este polinomio es correcto? Pues verificamos en los puntos que nos han dado como dato, verificamos el polinomio, si es que se cumple para esos puntos, entonces el polinomio está bien, ¿verdad? Entonces, miren, si reemplazamos 2, vamos a obtener que el resultado es 4. Ahora vamos a aumentar para tres puntos, perdón. Entonces, si tenemos 3 puntos, para este ejemplo, el 5,10, 10,15, 15,5, aplicamos el mismo método, pero para 3 puntos. Entonces vamos a tener el x0 de x por f de x sub 0 más el L1 de x por f de x1 más L2 de x por f de x2. Y como les dije, nos vamos a restar todos los x menos el x sub 0, porque acá el i es igual a 0. Entonces, restamos de la siguiente forma: x menos x1 por x menos x2, ¿verdad? Esto, bueno, sería en un solo término, esto también. Nada más todo esto es el polinomio. Sería x menos x1 entre x0 menos x1 por f de x menos x2, x0 menos x2, ¿sí? Por f de x sub 0. Ahora, de la misma forma, acá el i es igual a 1 y restamos todos los x menos el i igual a 1, menos el x1, ¿verdad? Entonces restamos, como pueden ver, restamos el x sub 0 y restamos el x sub 2.
por el x1. Y de la misma forma hacemos para el y igual a 2. Ahora, reemplazando los datos, los puntos que nos están dando, tenemos la siguiente expresión. Recordemos x menos x1 es igual a 10, por eso está acá. Estamos restando todos los x menos los x sub 0, recuerden. Entonces tenemos 5, que es el x sub 0, ojo, menos el x1, que es 10, y acá estamos restando el x sub 2, que es 15, y este es el x sub 0 restando el x sub 2, por el f de x sub 0, que sería 10. Y de la misma forma hacemos para los siguientes polinomios, para el L1 y el L2, por el f de x1, f de x2. Entonces, resolviendo esta expresión nos da el polinomio de la siguiente forma. Como vemos, y ya habíamos deducido también que el polinomio es el grado 2 porque tenemos 3 términos, nos queda la siguiente expresión y lo podemos verificar, como les mencioné, con los puntos que nos están dando. La verdad que este polinomio no está muy complicado, como podemos ver, está sencillo, nada más es entender el método. Y bueno, vamos a otro ejemplo. Nos pide calcular el polinomio interpolador de la función de f de x igual a seno de x en los nodos 0, pi cuartos y pi medios. Y nos pide que lo aproximemos para seno igual a 1. ¿No? Y este problema está un poco más interesante. Y pues lo que hacemos es ordenar los datos que nos dan. Tenemos el x0 igual a 0. Y si evaluamos en el seno de x, pues el seno de 0 nos sale 0. Y acá tenemos para el x1 pi cuartos. Y si evaluamos también en el seno de pi cuartos, nos está saliendo 0,707107, tomando en cuenta 6 cifras decimales. Y para el x2, pues conocemos que el seno de pi medios es igual a 1. Ahora, nada más reemplazar en la fórmula. Como sabemos, la expresión es esta. Y reemplazamos, ¿no? Acá, para el y igual a 0, recuerden que vamos a restar todos los x menos el x0. ¿Sí? Como pueden ver acá en la expresión. Y bueno, acá el x1 sería pi cuartos, ¿verdad? Acá también iría pi cuartos porque el x0 es 0 y así. Pero acá hay un dato particular, el f de x es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ya operando esta expresión, vamos a obtener el siguiente resultado, pero como ustedes saben, pues esta expresión en total va a ser 0 porque el f de x sub 0 es 0. Y bueno, de la misma forma hacemos en el siguiente polinomio. Como recordarán, este polinomio de grado 2 es la suma de varios polinomios. Y acá en este caso no vamos a tener término independiente. ¿Por qué? Porque el x sub 0 es igual a 0. Entonces no va a haber término independiente y bueno, reemplazando y operando ya en la expresión nos sale el siguiente valor. Lo multiplicamos por el f de x sub 1. Recuerdan que el f de x sub 1 es este. Y de la misma forma para el siguiente caso, ¿no? Nos queda también un polinomio de grado 2 sin término independiente y lo multiplicamos por el f de x2, que sería 1 de x sub 2. El polinomio nos quedaría de la siguiente forma. Es de grado 2 porque tenemos justamente 3 puntos. El polinomio es de grado 2, pero nos piden que lo evaluemos para el seno de 1. Y si lo evaluamos en el seno de 1 con 6 cifras significativas, obtenemos este resultado. Y pues si lo hallamos el seno de 1 en la calculadora, porque sí se puede calcular, entonces nos da este resultado. Ahora, si se dan cuenta, hay un error dentro de todo, pero mientras más puntos podamos tener como datos, pues mejor va a ser nuestra aproximación, mejor va a ser nuestro cálculo. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Ahora, vamos a explicar la interpolación de Newton. Pues de manera similar al caso de Lagrange, pues tenemos una serie de puntos de x0 y y0 hasta xn y yn, donde pues estos puntos puede haber 2 puntos, y si existen solamente 2 puntos, estamos hablando de que ese polinomio que vamos a obtener va a pasar por esos 2 puntos y lo vamos a calcular a través de este método, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Y si tenemos un polinomio con 2 términos, quiere decir que es un polinomio lineal, o sea, va a ser una recta subgráfica. Y si es un polinomio, pues, con 3 términos, es un polinomio de grado 2 y vamos a obtener una parábola. En este caso estoy mostrando 4 puntos. Entonces, este polinomio es de grado 3. Vamos a explicarlo un poco mejor
acá con los ejemplos, ¿no? Pero antes que nada, pues, para un polinomio y, para un polinomio y sub i, perdón, es igual a la sumatoria de los f corchete de x, de la sumatoria de i igual a 0 hasta n, de los f corchete de x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub i, por esta productoria, de tal manera que que i sea menos, desde j igual a 0 hasta i menos 1. Ahora, si i es igual a 0, quiere decir que este término no va a estar, ¿verdad? A ver, acá lo estamos viendo. Y si se dan cuenta, es en realidad para calcular los f corchetes, solamente es calcular las pendientes de esos puntos. Y esto es lo que vamos a ver a continuación con los ejemplos. Si cogemos dos puntos como referencia, como ejemplo, pues que vamos a tener el f de x sub 0, para el polinomio, para el polinomio sub 1, el polinomio va a ser grado 1, por lo mismo que ya les mencioné, que solamente tiene dos términos. Tenemos lo siguiente, ¿no? F de x sub 0 no está acompañado de la productoria porque, como les dije, como el i es 0, entonces este término no va a estar presente, no va a existir, pero para el i igual a 1, sí, ¿verdad? Para el i igual a 1 tenemos la siguiente expresión. Nada más lo que hacemos es estos datos, lo pasamos a una tabla para poder entenderlo mejor. Y lo que hacemos es calcular, justamente para calcular el f corchete de x0, x1, vamos a calcular la pendiente, que sería, ya reemplazando en esta fórmula, sería f de x0, pues f de x0 es 4, más la pendiente, que sería 6 menos 4 entre 5 menos 2, por el x menos 2, ¿sí? Que sería el x menos x sub 0. Y tenemos acá la expresión. ¿Y cómo verificamos si este polinomio que hemos obtenido es el correcto? Pues verificando los puntos que tenemos, ¿no? Porque recuerda que el polinomio pasa por todos los puntos que nos están dando. Ahora vamos a otro ejemplo. Acá nos dicen, dados los puntos, nos están dando 4 puntos, se requiere obtener el polinomio interpolante que pasa por ellos, dice. Nos pide calcular por medio de las diferencias divididas. Pues diferencias divididas, como verán, pues vamos a comenzar a hacer ese método a través de Newton. Nos piden calcular el polinomio progresivo y regresivo, ¿verdad? Hallar por medio de la diferencia del polinomio progresivo y regresivo. Y nos dicen que más, bueno, y de acá nos están reforzando, bueno, esto ya lo hemos agregado. Al tener 4 puntos, sabemos que el grado del polinomio interpolante será 3, ¿verdad? Como les mencioné, es 1 menos el número de términos. Por lo tanto, necesitamos 4 coeficientes para tener nuestro polinomio bien definido, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nada más vamos a calcular las pendientes, como les dije, para calcular los f corchetes. Entonces, para estos puntos, tomamos como referencia, pues, estos dos puntos, ¿sí? Estos dos puntos, calculamos entonces la pendiente para el x, bueno, acá me faltaba x0, x1, vamos a calcular la pendiente, sería 3 menos 2, estamos tomando este punto con este punto, ¿ja? Entonces estamos tomando 3 menos 2 entre 3 menos 1, está saliendo un medio. De la misma forma para los siguientes puntos, sería 2 menos 3 entre 4 menos 3, estaríamos saliendo menos 1, y de la misma forma, ¿verdad? Sería 10 menos 2 entre 8 menos 4, nos está saliendo 2. Y acá, ya para esto tenemos que calcular las pendientes de las pendientes, pero teniendo mucho cuidado con las x que estamos tomando, ¿no? Y a ver, aquí lo explicamos mejor. Menos 1, menos 1, menos 1 medio, entre, acá las x que estamos tomando es esta y esta, así que tengan cuidado al momento de tomar las x, sería 4 menos 1 igual a menos 1 medio. Y para el siguiente caso, pues vamos a calcular también la pendiente, que sería 2 menos menos 1, 2 más 1, entre 8 menos 3, ¿sí? 8 menos 3, ahí estaríamos teniendo 3 quintos. Y acá, bueno, como les digo, ¿no? Las pendientes de las pendientes también, acá sería menos 1 medio, menos 3 quintos, entre, ojo, esto hay que tener mucho cuidado nuevamente con las x que estamos tomando, sería 8 menos 1, estaríamos hablando de 11 entre 70, ¿no? 11, 70, 70, bueno, 11 entre 70. A ver, ahora sí, vamos a lo que nos están pidiendo. Entonces, ya tenemos los coeficientes del polinomio. Vamos a ver cuál es el progresivo y cuál es el regresivo. Pues el progresivo, se toman estos polinomios,
¿sí? En ese orden, y si es regresivo se toma en este orden. Nada más, esa es la única diferencia y cuando lo hacemos pues en esta tabla se puede observar de mejor manera. ¿Sí? Entonces ya estaríamos teniendo lo que nos están pidiendo, porque la respuesta a los polinomios obviamente es la misma, nada más que el orden nada más cambia. Bien, ahora vamos a otro ejemplo. Un grupo de investigadores estudia la cantidad de sustancias presentes, a ver, un momentito, en una solución conforme pasa el tiempo t en segundos. Nos pide hallar la masa en t igual a 1,5 segundos. Bueno, acá nos están dando los datos, pues para familiarizarse mejor, pues hagamos que este es un X y este es un Y, y pasémoslos esto a una tabla vertical para poder hacer el análisis, ¿verdad? Acá tenemos los primeros puntos, acá los siguientes y acá tenemos los 4 puntos en total que nos están dando. Entonces, podemos deducir ya que el polinomio es de grado 3, ¿verdad? Ahora, nada más calcular las pendientes sería 2 menos 0 entre n menos 1, entre 1 menos 0, esto sería igual a 2. Y ahora estaríamos calculando nuevamente la pendiente de todos puntos, sería 10 menos 2 entre 2 menos 1, y de la misma forma para el siguiente, 30 menos 10 entre 3 menos 2, esto es igual a 20. Y nuevamente calcular las pendientes de las pendientes, que en este caso sería 8 menos 2, ¿sí? Pero acá teniendo cuidado nuevamente con los x, que sería 2 menos 0. 8 menos 2 entre 2 menos 0. Estos, ¿sí? Sería 3. Y nuevamente calculando la pendiente de la pendiente, perdón, sería 20 menos 8 entre 3 menos 1. Esto sería 2, ¿sí? Entonces ya tenemos claro estos puntos. Ahora, nada más tenemos que calcular ahora la pendiente de la pendiente, ¿sí? Perdón, acá me he confundido, sería, en realidad sería 6, acá sería 6, me he confundido. Sería 6 menos 3, bueno, calculando, pues sería 20, acá sería 12 entre 2, sería 6, ¿verdad? Acá me he confundido. Y entonces acá iría 6, perdón, acá sería 6. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Sería 6 menos 3 entre 3 menos 0. Entonces, 3 menos 0, ¿por qué? Porque recuerden que ahora ya estamos calculando la pendiente, pero de las pendientes de las pendientes, entonces tenemos que tener presente qué X estamos tomando, ¿verdad? Sería 6 menos 3 entre 3 menos 0, que sería 1, ¿verdad? ¿Y cómo nos quedaría entonces el polinomio? De la siguiente manera. Nos quedaría la siguiente expresión, pues, como mencionamos, pues el f corchete de 0 es 0, por lo tanto, pues tenemos 0, y acá nuevamente este es el siguiente coeficiente, este es el siguiente y este es el último coeficiente, ¿verdad? Entonces, nada más, como les digo, lo que vamos a hacer es reemplazar. Reemplazamos acá en la fórmula que ya conocemos y la expresión nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? P de 3, claro, el polinomio de grado 3 sería x al cubo más x. Ahora nos piden hallar la masa en t igual a 1.5, ¿sí? Entonces nada más reemplazamos, como acá el t está expresado como x, entonces reemplazamos nada más en el punto que nos están pidiendo y estamos calculando la masa en gramos, ¿no? Y eso sería toda la explicación con respecto al método de Lagrange y al método de Newton para las interpolaciones.